Hola, bueno, buenos días. Esta es la sesión de la semana 3 del curso de Ser Social del módulo 8. Tengo una presentación que quiero compartir con ustedes para que vayamos viendo detalladamente cada uno de los temas que tenemos que revisar en esta sesión. Un segundo. Perfecto. Bueno, como les decía, este es el módulo 3. La semana de este módulo corre del 11 al 17 de octubre, o sea, esta semana en la que comprende el módulo 3. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Marcela del Olmo, somos del módulo 8 de recursamiento del curso de Ser Social. Vamos a ir revisando paso a paso todos los elementos que tenemos que entregar para esta semana, ya que son varios aspectos importantes. Entonces, la unidad 3 es la metodología de la investigación social aplicada en el entorno. El proyecto que entreguen es un proyecto de investigación que entreguen en esta semana. Es fundamental, ya que con ese proyecto nos vamos a ir al cierre de este curso. Entonces, es muy importante que desde ahora quede muy bien definido con la finalidad de que no haya ningún problema en su estructura y en los contenidos que ustedes tienen que analizar. Ustedes ya conocen cuáles son las reglas para esta sesión, es mantener apagado el micrófono, las dudas al final o en el momento en que se den como las pautas para las dudas y respetar las reglas de la etiqueta en la comunicación, por favor. Entonces, la agenda para esta sesión básicamente es presentar el propósito, revisar los aprendizajes esperados, los propósitos de la actividad, las actividades integradoras, la rúbrica y presentar los recursos digitales de apoyo. El propósito de la sesión es brindar una orientación sobre los contenidos y actividades a realizar en la semana 3 de este curso de Ser Social, así como abrir un espacio para las dudas y comentarios sobre las actividades. Entonces, ahora sí, recuerden que es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los aprendizajes esperados, con la finalidad de ver qué es lo que ustedes tienen que retomar de lo que ya han revisado a lo largo de estos meses en sus cursos, pero también proyectar hacia adelante qué es lo que tenemos que aprender. Entonces, básicamente reactivar conocimientos previos del módulo 5 sobre los elementos básicos de la investigación, delimitar un problema de investigación relativo a los derechos del individuo y del colectivo del contexto de la diversidad cultural. Aquí muchos de ustedes ya lo han estado haciendo, por ejemplo, me han estado comentando en los trabajos cuál es la principal problemática que ustedes tienen en su comunidad, en su contexto relativo a los derechos humanos. Entonces, ahí mi recomendación es que retomen ese tema y que comiencen a trabajar con él para el tema del proyecto de investigación. Examina las aportaciones confiables de distintas fuentes de información en la red. Ustedes en el recurso de Padlet, que es la mochila digital, tienen ahí una lámina en donde yo ya les compartí algunas fuentes confiables de información que he estado sugiriendo que la pueden utilizar para realizar sus actividades y analizar las limitaciones y aportaciones de los resultados de la investigación para elaborar propuestas de solución a las problemáticas de su entorno. Entonces, voy a entrar de lleno a la actividad integradora para que la vayamos revisando y podamos avanzar básicamente en esta sesión. El propósito de la actividad integradora 5 es confiabilidad de las fuentes de información. Dice reflexionar sobre la importancia de las fuentes de información confiable y no confiable para realizar investigaciones en temas relacionados con los derechos humanos. ¿Qué es lo que tienen que hacer específicamente en esta actividad? Tienen que elaborar un cuadro explicativo que contenga qué son las fuentes de información confiable y las fuentes de información no confiable. Entonces ahí ustedes presentan un cuadro y entonces me ponen características de las fuentes confiables de información, una tabla y características de las fuentes que no son confiables. Y entonces ahí ustedes describen cuáles son las características de cada una de ellas. Por ejemplo, Wikipedia entraría en las fuentes no confiables de información, buenas tareas, todas esas fuentes de información y por favor describan por qué no son confiables. Después, realiza una investigación documental y selecciona 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural enfocada a una problemática de tu contexto. Entonces, ahí ustedes van a presentar 4 fuentes de información, las cuales tienen que estar
estructuradas con el formato APA. Recuerden, el formato APA es apellido del autor, nombre, año, título de la publicación y URL, o sea, el día en que lo tomaron y el link de donde lo tomaron, ¿sí? Entonces tienen que ser fuentes confiables de información. Estructuran la fuente confiable de donde están tomando el texto y después me describen por qué es confiable esta página. Y así 4 fuentes de información. Estas tienen que estar relacionadas con el tema de los derechos humanos, ¿sí? O si ustedes ya identificaron una problemática con la que ustedes van a trabajar en su proyecto de investigación, las fuentes pueden estar alineadas a esa problemática en específico. Pero es importante que sean fuentes confiables de información. Les pido no periódicos, no revistas. En este momento necesitamos fuentes académicas. Después, en el documento, tienen que incluir un apartado de 8 a 10 renglones en el que expliquen por qué es importante consultar diferentes fuentes de información en la investigación relacionada con los derechos humanos. Ahí ustedes tienen que reflexionar por qué es importante utilizar fuentes confiables de información, cuáles son sus características y cuáles son sus ventajas, ¿sí? Finalmente, redacta una reflexión de 8 a 10 renglones sobre una problemática que se presenta en tu contexto, relacionada con el respeto, violación a los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Ahí es importante que ustedes comenten, o sea, que reflexionen al respecto de lo que pasa en su colonia, en lo que pasa en su delegación, en lo que pasa en su municipio, y entonces ustedes identifiquen, bueno, aquí a lo mejor la principal problemática es discriminación, por ejemplo, a los grupos indígenas. Otra problemática sería, por ejemplo, el tema de violencia de género. Había una compañera de ustedes que comentó un tema de discriminación para el acceso a la salud. Entonces es importante que ustedes identifiquen en su contexto cuál es la problemática y en función de ello reflexionen sobre el tema de los derechos humanos, ¿sí? Bueno, entonces tienen que integrar todo este documento. Recuerden, lo tienen que subir a plataforma con la nomenclatura solicitada. No olviden presentar todos los elementos porque lo que está pasando con muchos de ustedes es que solo suben la primera parte del documento. El documento que tienen que subir a plataforma tiene que integrar todos estos elementos. El cuadro explicativo, la investigación documental, la reflexión al respecto de la importancia de consultar distintas fuentes de información y la última reflexión que tiene que ver con la problemática que se presenta en su contexto, ¿sí? Entonces, todos estos elementos deben integrar este apartado. Ahora, ¿cómo se va a evaluar este trabajo? En el criterio cognitivo, recuerden, elabora un documento en procesador de texto en el que integra de forma clara y coherente todos los elementos que acabamos de analizar, la portada, el cuadro explicativo, la explicación sobre la importancia de consultar diferentes fuentes de información, las reflexiones sobre la problemática relacionada en tu contexto e incluye las fuentes de información consultada, o sea, las referencias bibliográficas. En el criterio de desempeño actitudinal, atiende en su totalidad todas las instrucciones, utiliza el espacio para subir el documento, lo cual ustedes no van a tener ningún problema. Lo hace dentro de los tiempos estipulados. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes piden extensión para la entrega de los documentos, aquí en este apartado, pues evidentemente no va a ser en experto, sino va a ir, digamos, bajando. Y con la nomenclatura solicitada. Recuerden que es muy importante que suban el documento con la nomenclatura solicitada. En el apartado comunicativo, emplea la tecnología para generar un documento en Word. Atiende las normas de la comunicación. Recuerden cuidar la ortografía, la gramática, la sintaxis y las reglas de la etiqueta. Y en el pensamiento crítico, aquí, por ejemplo, reconoce con precisión la importancia de retomar información de distintas fuentes confiables de información. Este es muy importante. Distingue de forma asertiva las implicaciones metodológicas derivadas de la búsqueda de la verdad en las ciencias sociales. Entonces, es importante que tomen en cuenta estos criterios de evaluación porque en función de esos criterios es como se establece la retroalimentación en cada una de las actividades, ¿sí? Voy a hacer una pausa nada más para
¿Alguna duda o todo bien, Brenda? ¿Sigo adelante? Creo que no hay dudas. Bueno, puedes seguir adelante y al final retomamos el tema de las preguntas y respuestas. Bueno, voy a entrar al tema del propósito de la actividad integradora 6, es planeando la investigación. Como les decía, aquí este proyecto es fundamental para ustedes, ya que en la siguiente semana es el proyecto final. Recuerden que al inicio de las actividades les mencioné que había una actividad que tenía un peso muy importante en su evaluación y es básicamente el proyecto de investigación. Entonces, es fundamental que ustedes tengan cuidado y que desarrollen de manera muy puntual este proyecto, ya que tiene un peso importante en toda la evaluación de todo este curso. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es elaborar un anteproyecto de investigación sobre las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Vamos a ver exactamente qué es lo que tienen que hacer. Tienen que integrar un anteproyecto con los siguientes elementos. Presentas tu portada, presentas un apartado de introducción. Este apartado debe de contextualizar al lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Entonces ahí es importante que hagas una revisión documental básicamente para que entiendas o puedas reflexionar respecto de la relación que existe entre los derechos humanos y la diversidad cultural y entonces presentas una pequeña introducción en este apartado. El objeto de estudio redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural, de tu contexto. Aquí ya empezamos a hablar de tu comunidad. Entonces, tienes que presentar básicamente las implicaciones de los derechos humanos en tu comunidad. Después, el planteamiento del problema describe la situación o problema abordado sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Es ahí donde se tiene que presentar básicamente cuál es la problemática con la que van a trabajar. Es importante que esté bien delimitada. Yo sugiero que no sean los derechos humanos en general, sino que delimiten de manera puntual cuál es la problemática de su contexto. Podría ser, por ejemplo, la falta de educación para los niños menores de 10 años, podría ser, por ejemplo, el tema del acceso a la salud, la discriminación de grupos indígenas, el tema de la violencia de género, el tema de la discriminación a la comunidad lésbico-gay. O sea, ustedes ya definen, pero es en función del problema de su comunidad, ¿sí? Ahora, objetivos y preguntas de investigación. Establece los objetivos que buscas lograr y las preguntas que guiarán tu investigación. Ahorita les voy a irme al recurso de Padlet. Bueno, ahorita reviso esto y me voy a ir al recurso de Padlet porque ahí vienen ejemplos de cómo se estructuran los objetivos. O sea, un objetivo no es un tratado, no es un párrafo general, tiene una estructura muy puntual, el cual inicia con verbos en infinitivo, es conciso, preciso y responde a dos preguntas clave que por favor les pido siempre tengan en la cabeza cuando presentan los objetivos. ¿Qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer? Si su objetivo responde a estos elementos, el objetivo está bien estructurado. Pero ahorita lo voy a revisar de manera puntual, ¿sí? Después establece los objetivos y las preguntas de investigación. Recuerden que son dos elementos ahí. En el apartado 6, justificación, explica las razones por las que realizas tu investigación. Ahí ustedes tienen que explicar por qué se están interesando en este tema en específico. La delimitación espacial, siempre hay dudas al respecto de qué es la delimitación espacial. Y básicamente es dónde van a hacer la investigación. La investigación no, por favor, no pongan a nivel mundial, no pongan a nivel nacional, o sea, definan exactamente dónde van a realizar la investigación. ¿En qué colonia? O sea, no nada más me pongan en mi colonia, sino pongan en qué colonia, por ejemplo, en la colonia Álvaro Obregón, o en la delegación Álvaro Obregón, o en la colonia Tizapán, o en el pueblo de Apaso del Alto. O sea, tienen que definir exactamente dónde van a realizar la investigación. Eso no tiene ningún problema, pues porque es donde ustedes viven, ¿sí? Pero les pido que delimiten bien dónde van a realizar el trabajo.
En cuanto a la población, tampoco, o sea, les pido no pongan 10 millones de personas ni 100,000 personas. Ahí en la población ustedes podrían poner, por ejemplo, me van a apoyar 10 familias, me van a apoyar mi colonia, la cual está constituida por 50 personas, me van a apoyar, o sea, delimiten cuánta gente va a trabajar en esta investigación. O sea, tampoco necesitamos más de 100 personas, podrían ser 10 personas y no pasa nada. Nada más si díganme esa población que va a trabajar en el proyecto, de dónde es o por qué, o a lo mejor es, como les decía, vecinos o es parte de un grupo específico con el que ustedes están trabajando, etc. El marco teórico es fundamental. Aquí el marco teórico retoma las fuentes de información de tu investigación documental. Básicamente, no tienen que desarrollar aquí absolutamente nada, sino lo que me tienen que presentar en este apartado son las fuentes de información que sustentan su proyecto. Estas fuentes de información las tienen que presentar conforme lo establece el formato APA, el cual ya mencioné cuál es la estructura ahorita, y básicamente estos textos tienen que estar alineados al tema de investigación que ustedes están trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes definieron trabajar con el tema de discriminación en grupos indígenas, el marco teórico, los textos tendrían que ir orientados a esta investigación. Es muy importante que lo hagan así porque no desarrollen, no nada, sino presenten 4 textos que estén alineados al tema de investigación que están trabajando y estos textos tienen que ser fuentes confiables de información, fuentes académicas de información, no Wikipedia, no Buenas Tareas, no Brandly, no, tiene que ser a partir de sustento como las fuentes que les he estado compartiendo, Redilac, Cielo, Google Academic, o sea, estos son sitios para que ustedes busquen las fuentes de información, pero necesito que pongan ahí los textos de las investigaciones que van a sustentar su trabajo, ¿sí? Ahorita les voy a presentar unos ejemplos de cómo deben de estructurar también este apartado del marco teórico. Y finalmente tienen que ustedes definir la metodología con la que ustedes investigarían su proyecto su proyecto que están presentando. Por ejemplo, pues ustedes definieron en el trabajo anterior que les interesa, que las ciencias sociales están más enfocadas al tema cualitativo. Entonces, a lo mejor aquí ustedes ya en función de la investigación que están realizando van a presentar, bueno, la metodología con la que voy a trabajar es la cualitativa y tienen que argumentar por qué. O a lo mejor pueden decidir que sea la cuantitativa, pero les pido que argumenten de manera sólida por qué. No nada más pongan metodología cualitativa y cuantitativa, sino argumenten por qué. Ustedes en trabajos anteriores ya revisaron las características de las fuentes, cualitativas y cuantitativas de las metodologías, ya las conocen, entonces les pido retomar ese conocimiento para poder plasmar aquí una definición al respecto de la metodología con la que van a trabajar. Bueno, aquí había una actividad por equipos, no la vamos a poder hacer porque solo te conectaste tú, Brenda, pero no pasa nada. Básicamente, lo que necesitábamos hacer es que describieras la situación del problema, o sea, que hubiera una definición, definir el alcance geográfico, dónde van a realizar la investigación, la cantidad de personas con las que van a trabajar, el marco teórico, las fuentes de investigación con las que van a trabajar y definir la metodología. Me voy a ir a Padlet porque necesito que veamos aquí algunas cosas que me parece que son importantes para este trabajo. Son básicamente unas guías, o sea, una guía de lo que tienen que hacer. Mira, aquí, por ejemplo, está el marco teórico. Así necesito que presenten las fuentes de información en el marco teórico. Es muy importante que eso lo tengan en cuenta. No necesito que desarrolle, pero necesito que presenten las fuentes de información. Por ejemplo, la primera es Gándara Manuel, la fecha, hace una teoría no colonial de los derechos humanos. Entonces, de ahí viene el URL. La segunda de los derechos humanos culturales. La tercera de los derechos culturales y el desarrollo humano. La cuarta es Secretaría de Educación, Código de Conducta.
etcétera, ¿no? Pero la idea es que necesito esta estructura en el marco teórico y los textos que presenten tienen que estar alineados al tema de investigación con el que ustedes están trabajando, ¿sí? Es muy importante que tomen como referencia esto para que no desarrollen el marco teórico, para que utilicen fuentes confiables de información y estructuren este apartado de manera adecuada. Ahora, también aquí está cómo se debe de estructurar los objetivos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Como les decía, los objetivos no son un tratado, no tienen que platicar, sino son muy puntuales. Los objetivos, como les decía, son breves, concisos y claros. Inician con un verbo en infinitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no presentan un objetivo y dicen, en esta actividad yo pienso realizar o me gustaría realizar una investigación o estoy interesado. El objetivo se estructura a partir de estos verbos. Este es un ejemplo de algunos verbos con los que tú puedes estructurarlos. Crear, construir, elaborar, desarrollar, realizar. O sea, básicamente es el verbo en infinitivo. Y después que estructuras este verbo, respondes a estas dos preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer? Como te decía, si ustedes responden a estas preguntas, su objetivo va a estar bien estructurado. Aquí hay un ejemplo, planificar, es el verbo en infinitivo. ¿Qué voy a hacer? Encuestas del perfil de votantes del país. ¿Para qué? Para medir la intención de voto. O sea, esto es un objetivo y el cual está estructurado de manera muy sencilla y cumple con la estructura solicitada. Entonces es importante que tomen en cuenta esto para que estructuren sus objetivos de manera correcta. Evidentemente el objetivo va a estar alineado al tema de investigación con el que ustedes están trabajando. Ahora, aquí están los buscadores especializados, los cuales ustedes ya conocen perfectamente. Entonces, aquí pueden ustedes investigar al respecto de los temas que ustedes van a trabajar. Como les decía, a lo mejor les interesa trabajar el tema de acceso a la salud. Entonces, voy a Redilac y entonces ahí busco alguna investigación relacionada con ese tema y esa puede ser mi fuente. Ese texto que está relacionado con la salud y, por ejemplo, con la salud y el tema de los derechos humanos, puede conformar uno de los textos de mi marco teórico, ¿sí? O voy a DIANELED y entonces busco el tema de la discriminación de los grupos indígenas y violación de los derechos humanos. Aparece un texto y ese texto puede ser parte de mi marco teórico. Entonces, es muy importante. Aquí tienen los elementos para estructurar, ¿cómo se llama? Cada uno de los apartados. Nuevamente, marco teórico, objetivos y buscadores especializados. Estos tres elementos lo van a utilizar. Aquí también, por ejemplo, lo del formato APA, aquí está. Recuerden para que si tienen dudas de cómo presentar las referencias bibliográficas, aquí está. Y recuerden también echarle un vistazo al tema, a este video de cómo voy a citar. O sea, si ustedes van a tomar un fragmento de alguna página de internet, lo pueden hacer, pero es importante que citen. Si no lo hacen, es plagio. Y aquí está otro jueguito de cuál es la diferencia entre citar y una referencia bibliográfica. Entonces aquí tienen estos elementos, los cuales son fundamentales y van a utilizar para el desarrollo de esta actividad en específico. Muy importante que lo tengan en cuenta, por favor, porque como les decía, este proyecto de investigación es fundamental para cerrar el curso. Si aquí lo tienen ya muy bien estructurado y muy sólido, para la siguiente semana no van a tener ningún problema. Bueno, entonces sigo adelante. ¿Ok? ¿Cómo vamos a evaluar? Ustedes, es importante. En el desempeño de cognitivo, en experto, otra vez que presenten toda la información solicitada, que el proyecto de investigación tenga portada, la identificación de ustedes, introducción, objeto, planteamiento del problema, objetivos, investigación, justificación, delimitación espacial, la población, el marco teórico y la metodología. En el apartado actitudinal, utiliza correctamente el espacio para subir el documento a la plataforma, lo hace dentro de los tiempos estipulados.
y presenta las referencias de los documentos consultados. En el comunicativo, cuida ortografía, reglas de la etiqueta, sintaxis, etcétera, gramática y pensamiento crítico. Comprende claramente la explicación del método científico en los procesos sociales y sus necesidades de construir un conocimiento objetivo para su aplicación en su contexto. Recuerden, si encuentro plagio en alguno de los trabajos, en alguno de los fragmentos del proyecto de investigación y demás, en el apartado actitudinal y en el apartado de pensamiento crítico, me voy a ir a no evaluable, lo que implica que tengan 0 puntos en la evaluación, ¿sí? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto, porque va a afectar a sus actividades. Básicamente vamos a la sesión de preguntas y con esto estaríamos finalizando la sesión. Pero me gustaría, Brenda, ¿tienes alguna duda? ¿Todo quedó claro? Por favor, utilice el recurso de Padlet. Es muy importante que este proyecto de investigación quede bien estructurado. Es muy importante que definas con mucha claridad cuál es la problemática con la que vas a trabajar. Si esto está bien definido, define el espacio donde la vas a llevar a cabo, en tu colonia, en tu delegación. Entonces es importante que definas con la gente con la que vas a trabajar el marco teórico que esté alineado al tema de investigación que estás trabajando. Y recuerda, reflexiona al respecto de la metodología con la que vas a trabajar, ¿sí? ¿Tienes alguna duda, comentario o todo está clarísimo? Y nos vamos, si quieres, a plataforma. Pero ahí voy a estar pendiente de las actividades. Y ¿cómo se llama? Perfecto. Entonces, estoy pendiente en plataforma. Si tienes alguna duda, me puedes hacer los comentarios en la plataforma o me envías al correo electrónico. Es importante que vayan ajustando la entrega de esas actividades, porque en la última semana no hay extensión para la entrega de los trabajos. Entonces, ajusten todo para que vayamos cerrando ya sin ningún problema y terminemos este curso de manera exitosa. Bueno, te agradezco mucho, Brenda, que hayas estado en esta sesión y nos vemos en plataforma. Hasta luego. Adiós.